Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Antes de empezar con este video informativo, más que nada, me gustaría aclarar dos cosas muy importantes. La primera, y es que, como dije, el video es informativo, pero más que nada lo tengo aquí como referencia. Gran parte de la información que tengo aquí delante se va a exportar y lo quisiera tener aquí como registro. Así que, de cierta forma, sí, la información aquí delante es importante, pero no es necesario que la veas. Por eso mismo es que está en una lista de reproducción como video privado. También tengan en cuenta que los problemas que se van a mencionar, ya sea que hayan pasado o que estén pasando actualmente, ya se solucionaron o se está haciendo lo posible para que se solucionen. Con eso ya podemos empezar. El proyecto Wattacast empezó el 8 de enero del 2021 junto a mis compañeros Cava Lieber y Jorge Gode. Nos gustaba mucho la idea de crear contenido en línea, así que se nos ocurrió empezar con la idea del proyecto Wattacast, un podcast hablando de la vida y cómo aprender en general. Sin embargo, hemos tenido nuestras subidas y bajadas y por eso mismo hemos llegado a tomar ciertas decisiones en el equipo. Las dos decisiones, probablemente las más primordiales, es porque los podcasts de Errores en Momento de Ligar, La Plática con Kenny Miranda y Generación de Cristal no se subieron a Spotify, y de por qué ciertos miembros del equipo ya no están con nosotros. Digo miembros en general porque no solamente voy a hablar de Nat, que es la integrante que estaba con nosotros durante la primera temporada, sino también de los dos integrantes que estuvieron con nosotros durante la segunda temporada, Gaby y Hasa. Voy a empezar hablando de los podcasts que no se subieron a Spotify, a YouTube y Google Podcast, diciendo que gran parte no se subieron por problemas técnicos. El primero y el gran claro ejemplo de esto es el de Errores en Momento de Ligar. El motivo por el cual no se subió, y como dice aquí delante, es porque el audio estaba muy desbalanceado. Mi voz en aquel momento se escuchaba más alta que la de los demás, la música se escuchaba muy fuerte y la voz de Rafa, Jorge y Nat no se escuchaba para nada. Era muy complicado llegar a escuchar algo que decían mis compañeros sin llegar a distraerse o con mi voz o con la música que estaba de fondo. Y por eso mismo llegamos a la conclusión de que no se iba a llegar a editar y mucho menos que se iba a llegar a subir. Como estarán diciendo, simplemente quita la música de fondo. Y es que en el VOD que descargo directamente de Twitch, la música ya viene por encima del archivo. ¿Saben lo complicado que es quitar música de un archivo? Probablemente lo sepas, pero yo no lo sé, ¿ok? El siguiente que no subió es la plática que tuvimos con Kenny Miranda. Sí, Kenny, que parió. El motivo por el cual no se subió y principalmente por qué no se editó es porque el contenido es demasiado largo. Ese ha sido hasta la fecha el podcast más largo que hemos tenido, con un total de 4 horas. Iba a ser muy complicado editar algo que tuviera una forma muy sólida, principalmente para que ustedes no se aburrieran al verlo y que yo no me aburriera al editarlo. Así que si en algún momento se me da la oportunidad, voy a editar ese podcast porque la verdad quedó muy bien y resumirlo en algo más simple, que parezca un video más editado para YouTube en lugar de un podcast directamente. Así que puede ser que ese podcast vea la luz dentro de poco, quién sabe. El tercer podcast que no se llegó a subir es el de la Generación de Cristal, hablando de las cancelaciones y del 8M. Creo que ese es un poco obvio de por qué no se subió. El tema en aquel momento, incluso hasta el día de hoy, es un poco delicado y algo controversial. Éramos dos vatos hablando del 8M, el Día Internacional de la Mujer, siendo esa probablemente una de las peores elecciones para poder hablar en el podcast, principalmente por el hecho de que no investigamos tanto como se tuvo que haber hecho. Quiero aclarar de una vez que en ese podcast no dijimos nada fuera de lugar, dijimos todas las cosas con respeto e intentando no lastimar o ofender a alguien, pero lo único que llegamos a demostrar en ese podcast es la inexperiencia que teníamos acerca del tema. Ese podcast lo usamos principalmente para aprender y de cómo se tiene que llegar a tratar un tema de este calibre con cuidado. Así que de cierta forma existe la posibilidad de que se vuelva a tocar ese tema dentro del podcast, obviamente bajo una base más informada. Si ustedes gustan ver esos 3 temas, les voy a dejar los enlaces de los VODs aquí abajo en la descripción para que vayan directamente a mi canal de Twitch y que puedan ver cómo quedaron. Les aviso que son podcasts de casi 2 horas, a comparación que se suben a los de Spotify, que son 40 minutos. Y la entrevista que tuvimos con Kenny es de 4 horas, para que no se saquen de onda y digan qué onda, porque esto no se acaba. Y también que de cierta forma algunos temas ya se hablaron, por así decirlo. El tema de Errores al Ligar ya lo hablamos con Andrés C. en la tercera temporada de Wattacast. Y la plática con Kenny Miranda es básicamente una entrevista. Y últimamente en mi canal de Twitch he estado llevando a cabo el formato de entrevista. Además de que la tercera temporada se basa en invitar streamers. Así que se podría decir que los temas no están muertos al 100%. Y el segundo tema del cual me gustaría hablar el día de hoy es el de los miembros. A día de hoy que estoy grabando esto, 23 de marzo del 2022, Wattacast ha llegado a tener un total de 6 miembros, siendo estos por orden de integración: Ari Reina, su servidor; Cava Lieber, Jorge Gode; Nat, que estuvo con nosotros en la primera temporada; Gaby, que estuvo con nosotros en la segunda temporada; y Hasa, que sigue con nosotros hasta el momento. El último podcast que tuvimos con Nat ha sido el de mentiras. Después de eso, Nat no volvió a estar en el proyecto de Wattacast porque se llegó a inactivar cierto aspecto. Es que tenía otras responsabilidades fuera del podcast. Le agradecimos mucho su apoyo y aportaciones al podcast, y a partir de la segunda temporada ya no nos llegó a acompañar. Luego, para la segunda temporada se nos unieron Gaby y Hasa, específicamente el mismo día. No recuerdo cuál era, pero fue el mismo día. Empezando con Gaby, ella nos acompañó gran parte de la segunda temporada desde que se unió. Sin embargo, al igual que Nat, ella se tuvo que salir del proyecto por motivos personales. Por otro lado, Hasa es algo completamente diferente, ya que llegó a durar exactamente lo mismo que Gaby. Sin embargo, se puede decir que Hasa sigue dando aportaciones al proyecto, no directamente en Wattacast, en el podcast, sino también en algún que otro proyecto en el que él ha tenido el tiempo o las ganas de poder colaborar con nosotros. Aporta varias ideas al equipo, es bastante creativo y es moderador en mi chat. Así que Hasa ha sido el único miembro de los 3 que hemos invitado
declarado que ha seguido con nosotros, de cierta forma. Estoy avisando esto una vez para que no vaya comentarios en el chat de se sacaron a Nat para meter a Gaby y a Hasa. ¿Por qué no? Ellos tuvieron sus motivos perfectamente para salirse del proyecto y nosotros tres comprendemos completamente por qué lo hicieron. Sin embargo, los tres por igual les agradecemos el aporte y el tiempo que nos han dedicado. A Gaby y a Nat les mando un beso si es que están viendo esto. A Hasa no, a Hasa se lo doy cuando quiera. Pues bueno, sería todo de mi parte. Recuerden, este video es registro y meramente informativo. Sin nada más que decir, un pequeño recordatorio de que la primera temporada de Watacast se encuentra disponible completa en YouTube, Spotify y Google Podcast, y que actualmente nos encontramos transmitiendo la cuarta temporada de Watacast Nova, todos los viernes a las 7 p.m. hora Ciudad de México en mi canal de Twitch, twitch.tv/Ari-Reina03. Sin nada más que decir, espero que disfruten el resto de su día. Hasta luego, nos vemos el viernes.